Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Hoy titulé el mensaje ¿Pan o migajas? ¿Pan o migajas? ¿Tienen ahí Mateo 15, versículos 21 al 28? Vamos a ir leyéndolo versículo por versículo y vamos a ir desglosando para poder sacar algunas riquezas de este pasaje que el Señor me estuvo hablando y les quiero compartir en esta noche. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y salió Jesús. Si uno ve los pasajes anteriores, podemos ver que Jesús está discutiendo ahí con los fariseos. Se ve que los fariseos los vieron que estaban comiendo sin haberse lavado las manos y le decían, ¿cómo van a comer? Se están contaminando si no se lavan las manos. A lo que Jesús les dice: bueno, no es lo que contamina al hombre lo que entra, o sea, lo que comemos no es lo que contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Así que me quedé pensando, cuando uno da una palabra, ¿sí? Eso puede contaminar, eso puede causar heridas a otro, puede causar heridas de profundas ahí en la vida de la gente. No tiene que ver con nosotros. Hoy estamos con esto del alcohol en gel y nos ponemos alcohol en gel cuando entramos a la casa, cuando salimos de la casa. Y eso era lo que de alguna manera los fariseos estaban diciéndole, o sea, no, ponete alcohol en gel, porque si comes el sanguchito sin el alcohol en gel, eso te puede contaminar, te puede hacer impuro a vos. Y Jesús lo que les estaba diciendo era otra cosa, es no, todo lo que sale, eso contamina. O sea, lo que yo puedo decirte a vos te puede contaminar y lo que vos me decís a mí me puede contaminar, porque eso nos contamina el alma, nos contamina el corazón. Así que cuánto cuidado tenemos que tener al hablar, ¿no? Así que tenemos que bendecir a la gente. Bendecir es bien decir es hablar bien del otro, nunca mal. Así que privémonos de hablar mal, porque podemos estar contaminando al otro. Hoy con esto del coronavirus, podemos estar siendo asintomáticos, si se quiere, y estar contaminando a otros. Podemos estar hablando mal de otros. Así que Jesús sale de ahí, de haber tenido esa discusión, y dice: no quiero saber más nada de esta gente, y se va para Tiro y Sidón, para arriba, para el norte. Así que se fue ahí, y allá arriba, dice el versículo 22, dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Subrayen esa palabra, ten misericordia de mí. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que vemos acá una mujer que estaba no con un problema particularmente de ella, pero sí su corazón estaba ardiendo a causa de su hija. Tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio, y si la hija estaba atormentada por un demonio, bueno, también la madre estaba atormentada en algún sentido. Porque cuando una madre ve a un hijo o a una hija, yo particularmente creo que sufren el doble. ¿Por qué? Porque la madre, yo siempre digo, bueno, las madres llevaron a sus hijos ahí en su vientre, o sea, tienen 9 meses ahí que ya van conociendo a ese hijo. En cambio, el padre es como que hasta que no nace no caemos. Y yo creo que particularmente las mujeres tienen como esa sensibilidad especial por los hijos. Así que la pregunta en esta noche, la pregunta para que anotes ahí en tu cuaderno y que puedas meditar mañana, es: ¿querés vivir en abundancia o en necesidad? ¿Querés vivir en abundancia o en necesidad? Es una pregunta para que anotes y la puedas estar meditando mañana. Porque esto, o la respuesta a esta pregunta, depende de nuestra fe. Va a depender de nosotros. El vivir en abundancia o el vivir en necesidad no depende de dónde nacés, no depende del lugar en donde estás. Uno piensa, bueno, me voy a Europa porque allá hay mucha abundancia. No, mentira. Tengo un amigo desde los 15 años, que somos amigos, y él sacó la ciudadanía italiana y se fue a vivir a España. Y allá en España él me decía que allá no hay un término medio. O tenés mucha plata o sos pobre. No hay un término medio allá. Uno puede ver en África, por ejemplo, personas que son muy adineradas, viven en muchísima abundancia, y también muchísimas personas que mueren de hambre. Mueren de hambre. Y lo mismo acá en América Latina y en todas partes del mundo. Uno dice, me voy a Estados Unidos porque ahí hay abundancia. Y me contaba un pastor que tiene su iglesia ahí en Los Ángeles. Al lado vive George Clooney. Su mansión vale $5 millones. George Clooney, ¿quién es? George Clooney es un actor. ¿Cómo es que le llaman? Un actor de Hollywood. Sí, bueno, se me fue la palabra ahora. Así que, y él tiene una iglesia de 2.500 personas. Y él me decía, la mitad es gente muy adinerada y la otra mitad es gente muy pobre. Y él tiene que organizar las reuniones, él organiza reuniones de los viernes donde les da de cenar. Porque si no les da de cenar, no pueden venir, porque terminan como muy tarde y ya se van directo para la casa. Entonces él organiza una cena y entonces mientras cenan, ahí él les da la palabra de Dios. O sea, podemos ver los dos polos, podemos ver personas que viven en abundancia y personas que viven en escasez en el mismo lugar. O sea que la ciudad no nos va a limitar si queremos vivir en abundancia o en escasez. Ahora, nosotros estando en la casa del Señor, como hijos de Dios, como cristianos, también podemos vivir en necesidad o en abundancia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos vivir de la misma manera. Eso va a depender de nosotros, de nuestra fe. Hay gente que está acostumbrada a vivir en necesidad y siempre están pidiendo como mendigos, porque ya se acostumbraron. Cuando la realidad es que nosotros tenemos un Padre que nos da abundantemente. Nos da abundantemente. Sin embargo, podemos ver hijos de Dios, cristianos, que viven permanentemente en necesidad.
De hecho, nosotros podemos orar simplemente, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vamos a tener pan todos los días en lugar de migajas. Pero es una cuestión de orar, es una cuestión de pedir. ¿Está bien? Entonces, nosotros decidimos... Se me fue. Ahí está. Nosotros decidimos, ¿sí? Y yo creo que a veces es una cuestión de orgullo, que nuestro orgullo no deja que le pidamos, no deja que realmente podamos compartir nuestra necesidad. Y es una cuestión de orgullo, no porque no creamos, ¿sí? Hay un devocional en la página del Facebook de nuestra iglesia, Comunidad Renueve Vida, que habla sobre la necesidad y la abundancia. Y le voy a hacer el pedido a la hermana Analía, que fue ella la que lo escribió, que lo pueda estar grabando en un videíto. Así después lo podemos subir al canal de YouTube también de Comunidad Cristiana Renueve Vida. Porque ahí nos habla muy bien esto de la necesidad y de la abundancia. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice este devocional? Que en la Biblia la palabra abundancia aparece 141 veces y que la palabra necesidad aparece 55 veces nada más. Fíjense la diferencia. Y esto quiere decir que Dios se encargó de hablarnos más de la abundancia que de la necesidad. ¿Y por qué? Bueno, porque en la abundancia suple la necesidad. Si hay abundancia, ya no vamos a tener necesidad. Entonces, si yo tengo una mentalidad de escasez, siempre voy a vivir en necesidad. Siempre voy a vivir en necesidad. Por eso, si yo conozco a mi Padre Celestial, este Padre que está en los cielos, que nos da abundantemente, ustedes saben que Dios no tiene medida. Dios no tiene medida. Por eso dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Entonces, Dios, la medida la pone el hombre. Nosotros le ponemos la medida a Dios de lo que queremos que Él nos dé. Él es un Dios que da abundantemente. Él dijo que vino a traer vida y vida en abundancia. No te dijo, bueno, una cierta cantidad de vida. No, vida en abundancia. Que rebose, que estés lleno del Espíritu Santo. No un poquito. No lo que ahí, lo que te sirva como para funcionar durante el día. No. Él dice que estés lleno del Espíritu Santo. Te voy a dar para que sobreabunde. Entonces, si nosotros conocemos a este Padre Celestial y me dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Me habla de tener una mentalidad de abundancia. Entonces, si yo tengo esta mentalidad de abundancia, voy a vivir en la abundancia. ¿Sí? Voy a estar rodeado de abundancia. ¿Por qué? Porque yo conozco primeramente mi Padre. Y sé que Él cuando da hasta que sobreabunde. No te va a dar un poquito. No te va a dar un poquito. Es una cuestión de mentalidad. Entonces, cuando yo tengo que me sobreabunda, ¿qué va a pasar? Bueno, todos los que me rodean también van a estar bien, van a estar bendecidos. Porque ese es un principio que Dios nos puso, que dice, te bendeciré para que seas de bendición, o sea, para que la bendición fluya, para que esa abundancia que yo te doy a vos fluya, no se quede, somos canales de bendición, ¿sí? Entonces podemos ver que acá está Jesús, y es interesante porque nuestro Padre es rico,
¿sí? Dice, mía es la plata, mío es el oro. Él hizo todas las cosas y todas las cosas le pertenecen. Y su deseo, ¿qué es? Que sus hijos heredemos y disfrutemos de esa herencia que Él nos ha dado. Por eso dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que tenía Cristo, ¿sí? Nosotros lo heredamos. Heredamos todas esas bendiciones espirituales. Por eso dice la palabra que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Se dan cuenta? Ahora nos toca a nosotros empezar a saber, empezar a estudiar, a ver cuáles son todas esas bendiciones espirituales que yo heredé. Eso es una tarea nuestra que nosotros tenemos que hacer. Ahora, Dios tiene suficientes riquezas, y ojo, no estoy hablando de plata, no estoy hablando de plata, estoy hablando de todo lo que el hombre necesita, incluida la plata. Pero estoy hablando de esas riquezas en Cristo Jesús, es todo lo que yo necesito para poder estar acá. Eso es lo que yo heredé. Esas son todas las bendiciones espirituales que heredé en Cristo Jesús. Ahora, pero puede ser que no sea muy rico económicamente, pero muy pobre espiritualmente, o sentimentalmente, o relacionalmente, o que sea pobre socialmente, que no me comunique con el resto, que esté aislado permanentemente, que sea pobre moralmente. Puede ser que sea pobre en otras áreas, en muchas áreas. Por eso ahí en tercera de Juan, la tercera carta de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, ¿el deseo de quién era? ¿De Juan? ¿O era el deseo del Espíritu Santo? Era el mismo Espíritu Santo diciéndole a Juan, escribí esto que yo quiero que esto lo entienda la iglesia. Que yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? A todas las cosas. A todas las cosas. Muy bien, ¿y qué significa todo? Cuando dice que seas prosperado en todo, ¿qué significa todo? Bueno, esa palabra todo es que no excluye nada. O sea, no excluye nada, todo es todo. Todo. Entonces fíjense que dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, aparte, ¿no? Que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense que ahí está relacionado la salud a cómo prospera el alma. Guarda ahí. Vas a tener salud cuando tu alma prospere. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo lo que vos necesites en tu vida, todo, no hay nada que quede afuera. Todo lo que vos necesites en tu vida, que no es necesariamente economía, vas a ser prosperado. Todo. Ahora, porque Cristo vino a traerte, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Por eso vas a ser prosperado en todo. Porque ahí se ve la vida de Cristo en tu vida. Y es una vida en abundancia, no en escasez. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tiene que ver que no te falte nada y que te sobreabunde todo. El tema es si tu alma prospera, entonces ahora Dios quiere que el resto prospere. Ahora, si tu alma no está próspera, entonces no tiene sentido la otra prosperidad. No va a tener sentido. Ese es el tema. Por eso dice a mí que primeramente busquemos el reino de Dios.
y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, cuando buscamos el reino de Dios, estamos haciendo que nuestra alma prospere. Entonces, cuando prospera todo, el resto de las cosas van a venir por añadidura. El problema a veces es que nosotros queremos buscar el resto de las cosas sin que nuestra alma prospere. Entonces, hay veces que Dios no permite eso, porque no va a tener sentido para nosotros y nos puede hacer desviar totalmente del camino. Entonces, la palabra de hoy es: ¿querés vivir en abundancia o querés vivir en escasez? Dice ahí que la prosperidad de salud y la prosperidad en relaciones, en la prosperidad en economía, intelectualmente, espiritualmente y de todos los que necesites, entonces va a tener sentido cuando prospere tu alma. Ahí está. Entonces Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía ¿cómo? En sabiduría y en estatura. Y dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, su alma era próspera. Su alma era próspera. Entonces, Jesús vivía como en abundancia. En abundancia. Ahora, dice la carta a los Efesios, que nosotros, ¿cómo tenemos que ser? ¿A quién tenemos que imitar? Tenemos que crecer a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Entonces, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos andando, la vida del cristiano, como veíamos hace un par de domingos atrás, no se puede estancar. No se puede estancar, no puede ser una vida estancada, sino que tiene que ser como próspera, pero ¿para qué? Para poder bendecir a los demás. Esa es la finalidad de nuestra vida acá en la tierra. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que salir de mirarnos a nosotros mismos para poder mirar a los demás. O sea, yo tengo que hacer que mi mirada esté en el reino de los cielos, que mi alma sea próspera en Dios. Entonces ahí va a empezar a añadirse el resto de las cosas. Entonces yo voy a ser ese canal de bendición hacia los demás. ¿Amén? Nuestro modelo es Cristo Jesús y tenemos que crecer hasta la plenitud en Cristo Jesús, para tener una vida próspera. ¿Amén? Amén, muy bien. Amén. Así que ahí dice que el versículo 22 que aquí venía una mujer cananea, que había salido de aquella región. Me gusta esto, me gusta porque es una mujer que sale de su lugar, sale de su región, ¿sí? Va y busca a Jesús. Yo no sé si sabía que Jesús iba a ir, yo no sé si cuando venía Jesús con los que lo seguían se armaba un tumulto, pero ahora Canaán era es la tierra donde hoy, por ejemplo, es Israel, ¿sí? Ahora, Jesús se fue de Canaán y se fue a Tiro y Sidón. Y dice que ella salió de su tierra para buscar a Jesús. No se quedó ahí en su lugar. Y muchas veces tenemos que salir de nuestra tierra para encontrarnos con Jesús. Me gustó esto. Me gustó este versículo. Tenemos que salir de nuestro lugar de confort. Y cuando hablo de tierra no estoy hablando que te tenés que ir a otra ciudad para encontrarte con Jesús. No, estoy diciendo que tenés que salir de la comodidad de tu casa, que tenés que salir de la comodidad de tu trabajo, de la rutina. Hay que salir y venir a encontrarse con Jesús.
Cuando nos reunimos en el templo, por lo general a veces que decimos, ay no, el domingo a las 9 de la mañana, Ahora que hace frío. imagínense ahora, algunos están dando gloria a Dios por la cuarentena, algunos dan gloria a Dios por la cuarentena, porque no tenemos que salir. Pero ¿cuántas veces nos cuesta ir a encontrarnos con Jesús? O sea, salir de esa comodidad. Salir de la comodidad. Yo a veces cargo a algunas hermanas porque cuando oramos a las 7 de la mañana, oran desde la cama, ¿no? Y no pasa nada. Está todo bien. Pero hay veces que nosotros queremos que nuestra vida sea así. Bueno, Señor, yo te voy a buscar, pero acá, en este lugar. No quiero pagar el precio de salir y de tener que ir a buscarte. Es una carga para mí tener que viajar. Es una carga levantarme temprano. Si no hace frío. En el living yo tengo la salamandra y cuando me levanto temprano para ir al living, y hay es un helaje eso. Hasta que uno prende la salamandra y se ambienta el lugar, es mucho más fácil buscar al Señor desde mi lugar cómodo. No, esta mujer dice que salió de aquella región. Salió. Ahora, tal vez nosotros ahora nos estamos reuniendo virtualmente. Y vos decís, bueno, estoy en la comodidad de mi hogar, pero ¿separás este tiempo para buscar del Señor? O mientras estás escuchando la palabra, estás cocinando, estás haciendo otras cosas. Bueno, voy mientras haciendo otras cosas. Total, no pasa nada, nadie me ve ahora. Ahora nadie me ve. Pero el Señor es muy claro en eso, cuando Él dice, bueno, el que me busca en lo secreto, el que se va a ese lugar de intimidad, es diferente, es diferente. Uno está teniendo una actitud para con Jesús. Y esta mujer tuvo esa actitud, salió de su lugar, fue a buscar a Jesús, no se quedó en su lugar. Así que es una cuestión del corazón, es una cuestión de la actitud del corazón. Mientras el problema no nos duela o mientras me aguante el dolor, no cambio nada. Sigue todo igual. Mientras soporte ese problema, seguimos igual. Seguimos así. Ahora, cuando ya no soportamos más ese dolor, entonces ahí sí, vamos a la iglesia. Ahí sí me uno al grupo de oración para buscar a Cristo. Porque ya ahí ya me duele, me incomoda, ya no quiero vivir de la misma manera. Porque pues ya me está haciendo incómodo. Esta mujer que era cananea salió de su lugar y clamaba, estaba a los gritos, y le gritaba, Señor, hijo de David. Fíjense, a ver, 2 títulos le está dando a Jesús. Primero le dice Señor. Primero le dice Señor, lo reconoce como el Cristo, como el Mesías. Lo está reconociendo como Jehová, como Dios. Decirle Señor a alguien era hablar de Dios directamente. Decirle Dios, Jehová. En el Antiguo Testamento la palabra Señor, Jehová, y en el Nuevo Testamento la palabra Señor es la misma palabra. Por eso era un título que le estaba poniendo a Jesús. No lo estaba llamando así nomás. Le estaba dando un título. Así que cuando ella lo llama Señor, lo está reconociendo sin ser judía ella. Sin ser judía. Y los judíos no lo reconocían a Jesús como Señor, y esta mujer que era gentil podía reconocer a Cristo como Señor. Y después le dice hijo de David. Cuando le está diciendo hijo de David,
le estaba dando el título que los mismos judíos no lo reconocían a Jesús. No lo reconocían. Los fariseos conocían la ley y conocían la descendencia y la ascendencia de todos los judíos. Ellos conocían bien de dónde venía Jesús y sabían que sobre David había un pacto, había una promesa que Dios le había dado, que decía que nunca iba a faltar uno que se siente en el trono de David. Y esta mujer lo está reconociendo a Jesús como rey. Claro, obviamente que era una palabra profética, porque los judíos hacía 500 y pico de años que no tenían rey. El último rey se lo llevaron cautivo a Babilonia. Así que imagínense que ella anticipó lo que sería Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, a ver, cuando clamaba Señor, Hijo de David, tenían peso esas palabras. Ninguno de los que estaban ahí lo reconocían con esas palabras. Ninguno hablaba con esas palabras. Y esta mujer está declarando proféticamente lo que después los judíos iban a reconocer. Ella era una avanzada ahí. A todos los religiosos de la época, ni los discípulos lo llamaban a Jesús así. Así que esta mujer de alguna manera fingió ser judía, estar entendida, ¿sí? Y nadie sabía quién era esta mujer. Pero esta mujer estaba usando el lenguaje que debían usar los judíos. Estaba hablando como si fuese una judía. Y esto también me llama la atención. Qué interesante que a veces alguien de afuera tiene mejor testimonio de fe en Cristo Jesús que nosotros mismos. Y nosotros que deberíamos ser de testimonio para ellos, tal vez estamos tan saturados de la palabra, estamos ahí como ovejas engordadas que dice que le van pisando el pasto a las otras ovejas, no las dejan comer. Y a veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos con el otro, es más parecida a la del mundo que a la de un hijo de luz, que a la de un cristiano. ¿Cómo te estás relacionando? ¿Cómo estás hablando? ¿Te reconocen como alguien diferente? ¿O te están escuchando hablar como una persona del mundo? ¿Te están escuchando actuar como una persona del mundo? Así que esta mujer estaba a los gritos, imagínense, gritando, Señor, Hijo de David. Tal vez lo quería impresionar a Jesús con su grito ahí. Miren, alguien me llama y fíjense qué títulos me están dando. Escuchen cómo me llama esta señora. Nadie me llama así. Vengo de discutir con los que entendidos de la ley y estos no me reconocen. Lo interesante es que ante los gritos de Jesús, ante los títulos que le pone esta mujer, Jesús no le dio respuesta, no le da una palabra, no dijo nada. Y miren lo que ella le dice. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La necesidad de su hija era su necesidad. La hacía propia. El problema de su hija era su problema. No dijo, ten misericordia de mi hija, como si fuese un problema ajeno.
No, era su problema. A veces no nos importa tanto el problema del otro, dentro de la familia de la fe, y no lo hacemos parte, ¿no? Nada mejor ahí que el sentimiento de una madre por un hijo, para identificarse con ese dolor. Y por eso a veces yo creo que las madres oran mucho más que los hombres por los hijos. Lo puedo ver los lunes, los miércoles y los viernes. Madres que tienen ese sentimiento, que se identifican con el dolor de sus hijos. Señor, ten misericordia de mí, porque si sanás a mi hija, si sanás a mi hijo, entonces me estás bendiciendo a mí. Tené misericordia de mí, está diciendo. La bendición es para mí. Así que Jesús no contesta nada. No te desanimes cuando no viene la respuesta inmediatamente. No te desanimes, porque Jesús no le respondió. Y muchas veces el Señor hace silencios tal vez demasiado largos para nuestra urgencia de la necesidad que estamos viviendo. Tal vez queremos que conteste ya, ¿no? Tal vez son como oraciones express. Llame ya, comida ya. McDonald's. Rappi. Todo ya. ¿Necesitas algo? Ya te lo mandamos. Y con Dios hacemos lo mismo. Apenas sale el pedido, queremos que conteste ya. Y a veces que Dios se demora en la respuesta. Se demora. Así que, pero nosotros, si hay algo que tenemos que estar seguros, es que el Señor a su tiempo responde. El Señor a su tiempo responde. Seguí orando, seguí clamando por tus hijos, por la necesidad. Tal vez ellos están apartados, tal vez no conocen del Señor, tal vez no es una enfermedad física. En este caso estaba atormentada por un demonio. Y no nos dice la palabra del Señor cómo entró el demonio a la vida de esta niña. Tal vez pudo haber hecho algo que permitió que los demonios puedan entrar. O tal vez los padres dejaron entrar los demonios ahí a la casa. Porque hay veces que cuando el Señor no nos responde inmediatamente, empezamos por esta falta de fe, empezamos a buscar las respuestas en brujos, empezamos a buscar las respuestas en otros lugares, en chamanes. Entonces ahí le abrimos la puerta a Satanás para que venga y empiece a obrar en la vida de nuestros hijos. Así que hay padres que no tienen fe de esperar en el Señor, de recurrir al Señor y dejan entrar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, no deis lugar al diablo. No le des lugar. No le abras ninguna puerta. Dale lugar solo al Rey de Reyes, al Señor de Señores en tu vida, porque sabemos a quién recurrir. Lo sabemos. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No busques en otro lado. No busques en otro lado. Pero acordate, siempre el Señor responde, siempre, siempre. Y Jesús acá parece medio grosero, que no le responde a la mujer. Y hay veces que vos te podés preguntar, ¿qué pasa con Jesús que no responde a mi pedido?
Estoy clamando, estoy gritando y Jesús parece que no me escucha, que no me responde. Pero la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Hay veces que Jesús no responde inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay veces que Él hace un silencio. Hay veces que Él hace un silencio porque a lo mejor lo que vos estás pidiendo no es lo mejor. A lo mejor no es lo mejor. Entonces la respuesta es un silencio de Dios, para que medites, para que lo pienses. Dice el versículo 23 que Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Entonces esta mujer, ¿qué hizo? Bueno, cambió la estrategia. En vez de gritarle a Jesús, entonces le empezó a gritar a los discípulos. Dice, si Jesús no me escucha, bueno, le voy a gritar a los discípulos a ver si ellos pueden interceder un poquito. Entonces dice que los discípulos ya cansados, dice, entonces acercándose sus discípulos a Jesús, le rogaron diciendo, despídela, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, nos está molestando ahora a nosotros. Despedila, Señor. Molesta. Y yo creo que estaba tan desesperada, que le empezó ahora a gritar a los discípulos. Ese que da voces tras nosotros, quiere decir que le gritaba a ellos. No que venía atrás de ellos. No, le estaba hablando a ellos. Ya no le estaba gritando a Jesús, ahora le estaba gritando a sus discípulos. Bueno, ustedes que están con Él, díganle ustedes ahora, intercedan por mí, ruéguenle que me responda. Y yo creo que nosotros a veces hacemos lo mismo. Nosotros muchas veces le pedimos a otros que oren por nosotros. Es verdad. Porque yo creo que es mucho más fácil pedirle a otro que ore por nosotros que pasar tiempo orando. Es más fácil. Mando un WhatsApp, estén orando por mí, estén orando por mi hijo, estén orando por esto que tengo que hacer más tarde. Y no estoy diciendo que no haya que pedir oración, ojo, no. Pero es verdad, hay muchas veces que a veces uno está en una reunión que no específicamente es de oración, digamos, y al final dicen, bueno, pedidos de oración, y uno dice, bueno, oren por esto, por lo otro, pero en verdad nosotros día a día oramos por eso. Yo, le soy sincero, hay veces que no lo hacía, por lo menos. Es verdad, así que... Claro, porque es más fácil y ojo, vuelvo a decir, no estoy diciendo, la palabra dice, orad los unos por los otros. No estoy diciendo que no hay que pedir oración, pero muchas veces no queremos pasar tiempo delante del Señor. Es más fácil pedirle al otro. Bueno, yo sé que fulanito ora, le voy a pedir a él. Y yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Es más fácil que separar un tiempo, que levantarme de madrugada, sobre todo ahora con este frío. Es mucho más fácil pedirle al hermano que ore. Y yo veo la vida de Jesús y yo veo que una tercera parte de su vida, escuchen bien, una tercera parte de su vida era de oración. Era de oración. Antes que salga el sol, Jesús se iba y oraba. Durante el día, Jesús oraba. Se iba al templo a orar. Y a la noche, dice la palabra que él se separaba, y es más, dice, como era de costumbre, o sea, todas las noches, él se iba solo para orar.
Y oraba. Nunca dice que oraba desde la cama, nunca dice que prendía la salamandra y que primero calentaba el ambiente, se hacía el cafecito, se acondicionaba un poquito, y ahí se ponía a orar. No. Él oraba a la mañana, durante el día y a la noche, y todos los días. Y a la noche hacía frío ahí, hacía frío. Era medio desértico. Hacía frío. Ahora, fíjense que la única vez que Jesús le pide a 3 discípulos, amigos, a 3 discípulos cercanos, a 3 discípulos espiritualmente ahí, uno era Pedro. Pedro estaba ahí con Jesús, sacaba la espada enseguida. Jesús decía, Señor, oramos que caiga fuego del cielo y los quemamos a todos. Vos decime, yo voy. Vamos, Jesús, yo estoy con vos, Se lo llevó a Pedro. Vení, Pedro, vamos a orar, porque estoy angustiado, estoy mal. Acompáñenme. Velen y oren, les pidió. Solo a 3. Y él se fue a orar. Y dice la palabra que cuando volvió a orar, los 3 estaban roncando. Estaban roncando. Y Jesús que le dice, no pudieron, ni siquiera Padre nuestro que estás en los cielos. Ya tú. La única vez que Jesús le pidió oración a 3 personas de confianza, amigos ahí, intercesores, y no lo pudieron hacer. Se quedaron dormidos. Y mi pregunta para vos en esta noche es, ¿cuál fue la última vez que oraste de rodillas? ¿Cuándo fue esa última vez que te apartaste y te arrodillaste delante del Señor? Anotalo ahí en tu cuaderno. Aprendamos a presentarnos delante del Señor en oración y a esperar en Él, a esperar. Dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Ese confía en Él es y espera en Él. Espera esa respuesta y Él hará. Él hará. Es una promesa. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37. Él te va a conceder eso, pero encomendá a Jehová tu camino. Encomendalo. Que prospere tu alma. Y espera en Él. Que todo eso que le pedís, Él lo va a hacer. Quédate tranquilo. Pero esperá. Ahora, esta mujer no solo clamaba a Jesús, le clamaba también a los discípulos para que interceda, para que clamen a Jesús. Así que ahora ya no era la mujer sola, ahora eran 13 personas gritándole a Jesús, ahí clamando a Jesús. Dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron a Jesús diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Así que los discípulos rogándole a Jesús por la mujer, pero no de la manera que la mujer quería, sino todo lo contrario, no por la necesidad, sino rogaban para que la eche, porque era una molestia. Despedila, despedila que da voces tras nosotros. Qué terrible cuando nos ponemos insensibles, cuando alguien nos pide oración. Y lo primero que pensamos es, otra vez esta persona con lo mismo, me tiene repodrido, otra vez. No podemos perder la sensibilidad de orar los unos por los otros. Y recordar que cuando nos reunimos
para orar en oración, nos estamos poniendo de acuerdo. Y dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿qué dice? Sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Busquemos en oración primeramente al Señor nosotros. Y después cuando alguien nos pide, tengamos esa sensibilidad para orar por el hermano, para orar por el otro. Hay veces que llegan pedidos de oración y tal vez estás trabajando y lo lees, y tal vez estás mirando una película ahí en familia y de repente y estén orando. Tal vez estás cocinando, estás almorzando, estás cenando, te llega el mensajito. Pero, ¿sabes? En ese momento no necesitas tener oraciones demasiado largas. Yo en un momento decía, ahora no puedo porque estoy trabajando, y después me olvidaba. Entonces tomé la decisión que cuando llega el mensaje de pedido de oración, hago una oración express ahí. No dura, la verdad, no dura ni 10-15 segundos. Que el Señor tome el control de ese pedido, que haga conforme a su voluntad. Miren, Elías oró 23 segundos literales para que descienda fuego del cielo. 23 segundos. Un pentecostal tal vez podría decir lo mismo en 5 segundos. Pero Elías le llevó 23 segundos orar para que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo. No hizo oraciones muy largas, no hizo oraciones rimbombantes. No. 23 segundos. No necesitas oraciones extremadamente largas para que el Señor te escuche. No. No se necesita un largo tiempo de oración, sino un tamaño de fe suficiente para que Él responda. Te lo vuelvo a repetir para que lo anotes. No se necesitan oraciones extremadamente largas para que el Señor responda. Se necesita un tamaño de fe suficiente para que el Señor responda. Así que eso es lo que pide el Señor de nosotros. Si tuvieres fe, todo lo que pidas os será hecho. Todo. Todo. Después vamos a ver qué es todo, pero todo. Así que ahora hay que pedir con fe, hay que pedir por fe, ¿sí? Pero hay que creer para recibirlo. Hay que creer para recibirlo. La diferencia entre fe y creer, ¿saben cuál es? Muchas veces no, nosotros oramos por fe. Oramos por fe porque está en la palabra. Entonces, oramos porque está en la palabra, oramos por fe, pero creer es la acción de ejercitar esa fe. Es la acción de ejercitar esa fe para poder esperar y recibir en el tiempo de Dios. Que no es lo mismo. Yo puedo estar orando por fe, pero después no creo que lo voy a recibir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muchos oramos porque la Biblia lo dice, entonces eso es fe. Pídeme y te daré. Pedimos, porque tenemos fe que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Pero después no creemos que Dios me lo vaya a dar. Entonces eso que estoy pidiendo, después lo busco por mi cuenta. Y ahí es donde la barro. Ahí es donde no espero. Porque no creo que lo voy a recibir. No creo que la respuesta va a venir.
¿Se dan cuenta? Le pedimos al Señor algo, pero lo buscamos nosotros por nuestra cuenta. Entonces los discípulos decían, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo, y fíjense, versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta es una respuesta para los discípulos, no para la mujer. No fue una respuesta para ella. Fíjense que dice, él respondiendo dijo, y les hablaba a los discípulos. El Señor me envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mensaje es para ustedes, no para ella. Este mensaje es para ustedes. ¿Y por qué Jesús les dice esto? Para que se den cuenta, los mismos discípulos, la importancia que tenía la venida de Jesús para Israel. Por eso les habla a ellos. Se ve que todavía no estaban entendiendo quién era Jesús, por qué había venido. Ahora, ella, uno puede decir, bueno, ella ante semejante respuesta que le da a los discípulos, ella reacciona. Entonces ella dice, bueno, estos tipos no funcionan, yo les hablo a ellos, esto nada. ¿Y qué hizo? Dice el versículo 25, y ella vino y se postró ante él. O sea, se tiró a sus pies, diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Oración express, fíjense. Y esta es la lección que nosotros tenemos que aprender. Primero hay que postrarse a los pies de Jesús. Primero hay que postrarse. No camine detrás de otras personas, creyendo que ahí van a hacer lo que ustedes no hacen. No. Humíllese a los pies de Jesús. Arrodíllese, inclínese. Ella vino y se postró ante él. Se inclinó ante él. Se humilló. Lo llamó Señor. Señor. Y fíjense el versículo 26. Respondiendo él, dijo. Fíjense que le sigue hablando a los discípulos. Nunca le habla a la mujer. Y Jesús ya había visto a esta mujer la fe que tenía. Ya había visto esa fe grande que tenía. Él ya sabía que esta mujer se había movilizado de otra región para encontrarse con él, que se trasladó de una región a otra solamente para tener ese encuentro. Ese era su único encuentro que podía tener tal vez. Él ya sabía todo eso. Y Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Pero le sigue hablando a los discípulos, no le habla a la mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ahora, fíjense el lenguaje de Jesús y cómo uno se puede identificar. No está bien tomar el pan de los hijos, subraye, de los hijos, para dárselo a los perros. Imagínense si te tratan de perro. Imagínense, no, nosotros solo ayudamos a las personas que se congregan en Comunidad Renueva Vida, a los perros no. Imagínense un pastor si te trata así. Sí. No está bien tomar el pan de los que son para Comunidad Renueva de Vida y dártelo a vos que sos un perrito. Pero Jesús les estaba hablando a los discípulos. Y yo creo que Jesús demoró en responder
a la mujer justamente para enseñarles la lección a los discípulos, para que ellos aprendan algo, no tanto a ella, pero ellos tenían que aprender algo. Él sabía que esta mujer tenía fe, él sabía lo que iba a hacer con ella ahí, unos minutitos después, pero antes de hacerlo Jesús quería que los demás, todos los que estén ahí, aprendan la lección. ¿Y por qué crees que a veces Dios no les responde inmediatamente? ¿Por qué crees que hay veces que Dios se tarda en responder tu oración? Porque Dios quiere enseñarle una lección a los que están al lado tuyo. Que tal vez pueda ser tu familia, tal vez pueda ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y está esperando que ellos aprendan la lección. Ante tu pedido de oración, ¿cómo te comportás? Ante esa necesidad que vos tenés, ¿cómo actuás después? ¿Te quedás tranquilo que ya el Señor está en control de lo que le pediste? Los demás te están viendo. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque también depende cómo actuamos nosotros, el que está al lado mío me está viendo y está aprendiendo una lección. Está aprendiendo si realmente yo confío en lo que estoy diciendo. Vamos a orar a un Dios grande, vamos a orar a un Dios que da en abundancia, vamos a orar por sanidad. Pero termina la oración y me empiezo a desesperar. Termina la oración y no, pero no aguanto, no sé, y no, me da miedo y no quiero salir, y ahora el COVID, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Y cómo sigo? Y no, a ver si me pasa algo, y si mi hijo se enferma, no salgas. ¿Qué están aprendiendo? Es como pedir sabiduría y no leer la Biblia. Opa, mira. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Interesante porque es muy despectivo, es muy despectivo. La palabra perrillos denota perra, o sea, es despectivo. Y fíjense que Jesús primero dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, esta no entra en nuestra categoría. Pero no le está hablando a ella, le está hablando a los discípulos. Y después dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Los discípulos podían haber dicho, listo mujer, ya está, el maestro habló, tomátela, ya lo escuchaste. Andate, perrillo. Vos no sos hija. Pero el maestro no dio la última palabra. Él simplemente quería que ellos reflexionaran. Y fíjense el versículo 27. Ella dijo, sí señor, es así como vos dijiste, es así, pero, y cuando hay un pero, agárrate. Cuando hay fe, no te quedes con la última palabra que parece ser negativa. Siempre hay un pero. Sí, Señor, pero tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Sí, pero vos dijiste, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. No dice que vengan los judíos. Dice, venid
Yo entro ahí. Ajá. Tu palabra dice esto. Tu palabra dice lo otro. El tema a veces es que nosotros no conocemos lo que dice la palabra. Entonces nos quedamos con lo que creemos que es una palabra negativa o lo que es una respuesta negativa. Nos quedamos con eso, porque no conocemos la palabra de Dios, no la escudriñamos. Ahora ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ella podía haberse identificado en ese momento. Yo quiero ser hija, yo quiero ser familia. Yo quiero ser esa hija que come esa comida. Quiero ese banquete, quiero ser parte de esa familia. Quiero estar sentada a la mesa. Y estos discípulos no son tus parientes. Y vos los tratás como hijos. ¿Qué tengo que hacer para ser una hija tuya? Tenía la oportunidad de identificarse como hija, sin embargo, se identificó con el perrillo. Me conformo con las migajas, le dijo. Con lo que cae está bien, con eso me conformo. ¿Se dan cuenta? Y la pregunta en esta noche es, ¿preferís conformarte con las migajas? ¿O querés tener pan en abundancia en la casa de tu Padre? ¿Qué preferís? ¿Pan o migajas? Es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de decir, no, yo no quiero migajas. Yo quiero alimento, quiero comer de la casa de mi Padre. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Pero quiero estar sentado en la mesa de la casa con mi Padre. Ahora, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando se refiere a perrillos, está hablando de estos perritos falderos, ¿bien? Esos perritos que están siempre viviendo adentro de la casa. O como los perros de las parrillas. También. Que están ahí. Pero que viven dentro de la casa, pero no son hijos. No son hijos, pero comen de lo que la familia come, de lo que vos le das. Comes pizza y le das un poquitito de pizza. Se cae algo y él come de lo mismo que estás comiendo vos. Pero es un perro, no es un hijo. Me gustaría comer lo que come la familia, está diciéndole ella. Aunque no sea familia. Las bendiciones del Señor son para todos, son para todos. Y Dios es un Dios de abundancia. Él no quiere dar migajas. Jesús les está enseñando a los discípulos a que valores todo lo que Él estaba dando. Eso es lo que le estaba enseñando los discípulos. Él está diciendo que valoren los tesoros, esos tesoros escondidos que Él le estaba dando, porque no lo estaban valorando. No estaban entendiendo nada. Ustedes tienen abundancia de pan. Ustedes pueden clamar y yo responder. Ustedes tienen vida en abundancia. Si estás cansado y estás cargado, yo te hago descansar, vení. Hay gente afuera que está pasando necesidad.
Y Jesús pone este contraste de la necesidad de unos con la abundancia que Él le daba a otros. Porque mientras la iglesia recibe pan, y pan en abundancia, afuera se están muriendo de hambre. Y lo que Jesús quiere es que aprendamos nosotros esta lección. No venga simplemente a Jesús para comer y para comer y para comer y engordar y engordar y engordar espiritualmente. Nosotros comemos, pero ejercitamos la fe cuando salimos afuera y empezamos a hablar con otros. Y empezamos a compartir de eso mucho de lo que Dios nos da. Porque ahí afuera apenas reciben migajas. Afuera apenas comen de lo que se cae de la mesa. Cuando vos estás recibiendo alimento y alimento en abundancia. Entonces dice el versículo 28 que respondiendo Jesús dijo: oh mujer, ahora sí le está hablando a ella, la está mirando, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Fíjense la respuesta de Jesús. Grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, le contestó la petición que ella pidió. Ella le había especificado el problema. Fue clara en su pedido. Su hija era atormentada por un demonio. Hay veces que gente viene al Señor y empieza: Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Y Dios quiere que le especifiques exactamente cuál es el problema. ¿Qué es lo que estás viviendo? No porque Él no lo sepa. Él quiere que clames, porque es una cuestión de humillarse delante del Señor. Es una cuestión de ejercitar la fe. Por eso nosotros clamamos algo que Él en realidad ya sabe, que Él en realidad conoce. Pero Él quiere que lo busquemos. Y Él quiere que sea específico, que seamos específicos en la oración. No que sea una oración general, abarcativa. Porque lo generalizamos tanto que a veces no identificamos cuál es el problema. Esto pasa mucho. Pastor, ore por mí. Sí. ¿Cuál es el pedido? Ore por mí. Pastor, ore por mi matrimonio. Sí. ¿En qué sentido? No, por mi matrimonio. No sabemos identificar el problema. No sabemos identificar la situación en la que vivimos. La mujer fue específica en su pedido. Yo estoy mal porque mi hija está atormentada por un demonio. Todos los datos que ella conocía se los trasladó a Jesús. ¿Se dan cuenta? Sé específico en tus oraciones y vas a recibir respuestas específicas de parte del Señor. Sé específico. Señor, te pido por mi esposo. Bien, ¿cuál es el pedido? ¿Querés que lo bendiga? ¿Querés que me lo lleve? No, que lo bendiga. Muy bien. ¿Qué bendición querés que le dé? Que lo bendigas. Ya fuimos benditos con toda bendición espiritual. Abarcámelo un poquito más, decime.
¿Querés que le dé un don? ¿Querés que lo prepare para un ministerio? No sé. Decime cuál es el pedido. ¿Querés que lo bendiga con trabajo? Sean específicos en sus oraciones y Dios le va a responder específicamente. Esta mujer pidió algo puntual y el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Ese pedido no solo era específico, no solo la mujer fue sabiendo lo que quería pedir, sino que sabiendo la respuesta que Jesús le podía dar. Él lo podía hacer. Grande es tu fe. Tiene una fe enorme. Por eso Jesús le dice: hágase contigo como quieras. Como quieras. Porque conocía su corazón. El Señor le responde al pedido por la fe que tenía la mujer. Si pedimos cosas pequeñas, vamos a recibir cosas pequeñas del Señor. Si pedimos cosas grandes, vamos a recibir cosas grandes del Señor. Aunque el Señor siempre nos va a dar más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Él nos va a dar más de lo que pedimos. Pero si nosotros pedimos migajas, nos va a dar una cajita de migajas. Pero si le pedís pan, Él te va a dar un sándwich de milanesa con jamón y queso, con mayonesa, con pepinitos, con huevo arriba. Él te va a dar más de lo que pedís. Más de lo que pedís. Y la pregunta es: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Como quieres. Eso que querés que se haga. Que se haga. Y la hija en aquella hora fue sanada. Lo que te animes a pedir, hágase como quieras. Eso te dice el Señor hoy. ¡Wow! ¿No? Y yo sé que más de uno habrá dicho: bueno, entonces quiero cambiar el coche, quiero mudarme a una casa más grande, con jardín, ya que el pastor me animó, quiero cambiar de marido también. ¡No! 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 No está hablando de cosas materiales. Está hablando de esas necesidades profundas de la vida. No necesariamente cosas materiales. Cuando vos pedís las cosas materiales y las espirituales quedan afuera, Dios está mostrando que tu corazón no está sano. No es un corazón sano. Que tu corazón no tiene las cosas bien enfocadas. Que tu enfoque está fuera de lugar. Eso es lo que muestra una oración por cosas materiales. No estoy diciendo que no hay que pedir cosas materiales. No. Vuelvo a repetir. Si prospera nuestra alma, vamos a prosperar en todo. Y ese en todo también son cosas materiales. Pero no es lo mismo, por eso el Señor dice: ustedes no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites. Eso es cuando pedimos cosas materiales para nosotros. Ahora, si yo pido algo material para el ministerio, Dios me lo va a dar. Mi corazón está sano. Señor, estoy yendo a la iglesia a 30 kilómetros de distancia. Esto nos pasaba cuando nos congregábamos en Capital. Y gente se convertía acá, en Mashville. Y nosotros decíamos:
Señor, necesitamos una combi. Necesitamos un medio de transporte para poder ir todos juntos. Y el Señor prosperaba. Nos dio un auto a nosotros, le daba el auto a la familia, a la otra familia. Éramos prosperados. ¿Por qué? Porque pedíamos para algo bueno, para hacer la voluntad de Dios. No estábamos pidiendo para nuestros deleites. Pero esta mujer se conformó con las migajas. Grande es tu fe. Podía haber pedido, además de su hija, podía haber pedido, Señor, yo también quiero ser hija. Yo ahora quiero ser familia, ahora yo quiero comer pan de tu mesa. Pero se identificó con un perrillo y se quedó en ese pedido nomás. Se conformó con las migajas. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué querés? ¿Pan o migajas? Porque tu fe va a determinar lo que vas a recibir. Te lo vuelvo a repetir. Tu fe va a determinar lo que vas a recibir. Y el enfoque de tu fe, va a determinar la profundidad de la respuesta de Dios para tu vida. Uno puede vivir comiendo migajas toda la vida, porque siempre va a estar el Estado ahí, dándole al necesitado, pero siempre van a ser migajas, Vos decidís si vas a tener abundancia o si vas a tener migajas toda la vida. ¿Qué es lo que cambia las cosas? Tu fe. Si tu fe es grande, nunca te vas a conformar con una necesidad. Nunca vas a estar conforme con esa necesidad. No vas a querer vivir así. Si tu fe es grande, nunca vas a pedir migajas. Vas a pedir cosas grandes. Y Jesús te dará abundantemente. Te dará más de lo que pidas o entiendas según el poder que actúa en nosotros. Vos decidís si vas a ser hijo y comer en la mesa del Padre. Está en tus manos en esta noche. Así que yo te animo a que no te quedes como esta mujer comiendo de las sobras, de lo que se cae, teniendo un Padre tan grande, que si le clamamos, Él nos dará, Él va a responder, a su tiempo, Él va a responder. La pregunta es, ¿qué querés? ¿Pan o migajas? Y para ser hijo, si vos estás acostumbrado a comer migajas y no querés comer migajas y querés decir, yo quiero ser hijo, quiero sentarme a la mesa, quiero comer de ese banquete que el Señor tiene preparado para mí. Bueno, tenés que recibir a Cristo Jesús. Dice la palabra que los que están cargados, trabajados, agobiados, cansados tal vez de este mundo, vacíos, que puedas dejar que Él entre en tu corazón, que Él pase a ser tu Señor, tu Salvador, que pase a ser ahora tu Rey.
porque Él es un rey justo, Él es un rey amoroso y Él es un rey que da en abundancia. Y para eso simplemente tenemos que decirle, Señor Jesús, yo me arrepiento de todo lo que vengo haciendo hasta ahora porque no me dio resultado nada, no hay nada que haya hecho que me haya llenado ese vacío que tengo en mi corazón. Por eso me arrepiento y te recibo. Te dejo entrar ahora como mi Señor, como mi Salvador, como este Padre amoroso, dándote gracias por ese sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él pagó lo que tenía que haber pagado yo. Y ahora esa deuda está saldada. Como dice tu palabra, que Jesús es el camino hacia el Padre, yo ahora puedo entrar confiadamente y sentarme en la mesa y disfrutar de este banquete, que es la vida eterna, de este pan que me va a alimentar, pero eternamente, que no solo me sacia el hambre de este mundo, sino que me sacia del hambre espiritual. Gracias porque ahora voy a tener un camino, un rumbo, una dirección. Abrí tu corazón a Jesús, que Él te va a dar de este alimento para vida eterna. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos enseña a conocerte, a poder cambiar nuestra mentalidad, esa mentalidad de este mundo que tenemos arraigada, que tenemos ya como costumbre, pero tu palabra nos dice que no somos mendigos, que no somos miserables, que ahora somos hijos tuyos y que te pidamos grandemente, porque vos vas a dar en abundancia. Pero también nos dice que tenemos que pedir aquellas cosas que están en tu corazón, que pidamos conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, en esta noche queremos que nuestra alma, Señor, prospere, que esta palabra, Señor, la podamos meditar y podamos asimilarla y que pueda hacerse viva en nosotros. Padre, y que podamos ejercitar la fe, saliendo a la calle sin temor y poder bendecir a otros, poder llevar de este pan que nos alimenta a nosotros, poder ser esos canales de bendición, Señor, porque somos tan bendecidos, tan bendecidos. Señor, ayúdanos a permanecer enfocados en tu voluntad. No permita, Señor, que el diablo nos ponga piedras en el camino. No permita, Señor, que nos distraigamos con pavadas. Perdonanos, Señor. Perdonanos porque cada tanto comemos del piso de las migajas, teniendo una comida suculenta en la mesa, Señor. Perdonanos. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que vos hiciste en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo en nosotros. En el bendito nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Amén.